Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está dejando a todos con la boca abierta. Neslihan Atagul y Burak Özçivit protagonizaron un momento inesperado en plena transmisión en vivo, y lo que ocurrió nadie lo veía venir. Sí, lo han escuchado bien. Durante un programa en vivo, Neslihan Atagul terminó dándole una bofetada a Burak Özçivit frente a las cámaras, dejando al público, a los presentadores y a los seguidores en redes sociales completamente en shock. Todo comenzó cuando ambos actores estaban invitados a un programa especial para hablar de sus más recientes proyectos. La entrevista avanzaba con normalidad, hasta que un comentario de Burak pareció encender la chispa. Según testigos, Burak, en tono aparentemente de broma, comentó sobre una vieja anécdota del set de grabación. Al decirlo, Neslihan sonrió al principio, pero poco después su expresión cambió. Fue en ese instante cuando se inclinó hacia él y, sin previo aviso, le soltó una bofetada. El silencio en el estudio fue inmediato. Los presentadores no sabían cómo reaccionar y las cámaras captaron cada segundo del inesperado momento. ¿Qué acabas de decir, Burak?, exclamó Neslihan con un tono cargado de indignación. Burak, sorprendido y con una sonrisa nerviosa, respondió, Neslihan, era solo una broma, no quería ofenderte. Sin embargo, Neslihan parecía molesta de verdad y añadió, hay cosas con las que no se juega. Estas palabras retumbaron en el estudio, mientras el público en redes sociales comenzaba a reaccionar de inmediato. Los comentarios se multiplicaron en Twitter e Instagram. Algunos fans defendieron a Neslihan, asegurando que Burak había cruzado una línea, mientras otros opinaban que la reacción había sido exagerada. No puedo creer que Neslihan reaccionara así, qué fuerte, escribió una usuaria. Otra comentó, Burak siempre bromea, pero esta vez parece que se pasó. Minutos después, el programa intentó retomar la calma. Los presentadores intervinieron para suavizar la tensión, pero las miradas y el silencio entre ambos actores decían más que 1000 palabras. El clip del momento se volvió viral en cuestión de horas, acumulando millones de visualizaciones y comentarios en plataformas digitales. Lo más sorprendente vino después. Burak, ya fuera del aire, habló con algunos reporteros y dijo, de verdad, no esperaba esa reacción de Neslihan. Nos conocemos hace muchos años y siempre hemos tenido buena relación. Lamento que todo haya terminado así. Por su parte, Neslihan evitó hacer más declaraciones y simplemente se limitó a decir, no todo es lo que parece. El episodio no terminó ahí, pues a medida que pasaban las horas, más detalles comenzaron a filtrarse en los medios de comunicación. Algunos periodistas que estaban presentes en el set aseguraron que la tensión entre Neslihan y Burak ya se notaba desde el inicio del programa, aunque pocos imaginaron que la situación escalaría hasta ese punto. Otros mencionaron que, antes de entrar al aire, ambos habían tenido un intercambio de palabras en los pasillos, lo que podría haber anticipado lo ocurrido. Los portales de espectáculos no tardaron en replicar la noticia, generando titulares llamativos como, la bofetada que paralizó la televisión turca o amistad rota entre Neslihan y Burak. Mientras tanto, en YouTube, los canales de farándula comenzaron a analizar cuadro por cuadro el video del incidente, señalando gestos, miradas y posibles intenciones detrás de cada palabra. La controversia, lejos de apagarse, crecía minuto a minuto. En medio de la tormenta mediática, varias figuras del espectáculo salieron a opinar. Algunos actores y actrices colegas defendieron a Neslihan, indicando que el respeto es primordial, incluso en tono de broma. Otros, en cambio, se solidarizaron con Burak, recordando su carácter bromista y asegurando que nunca lo habían visto con intención de herir a alguien. La división de opiniones solo alimentó más el interés del público. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Hashtags como #Team Neslihan y #Team Burak se posicionaron en tendencias, y los fanáticos creaban hilos interminables analizando lo ocurrido.
Algunos usuarios incluso rescataban antiguos videos y entrevistas para intentar probar que entre ambos ya existían tensiones no resueltas. Otros, más conciliadores, pedían calma y recordaban que tanto Neslihan como Burak habían compartido años de amistad y colaboración. El equipo de producción del programa se vio obligado a emitir un comunicado oficial horas más tarde. En él, explicaron que lamentaban profundamente el incidente y que estaban trabajando para aclarar la situación. Sin embargo, no ofrecieron mayores detalles sobre si se sancionaría a alguno de los actores o si se emitiría una disculpa pública. Este silencio institucional solo alimentó las especulaciones. A medida que la noticia alcanzaba a medios internacionales, se abría un nuevo debate, ¿hasta qué punto un hecho así afecta la reputación de artistas consolidados? Algunos expertos en imagen pública señalaron que, aunque el golpe había sido un error de forma, lo que más preocupaba era el trasfondo emocional. La bofetada se interpretaba no solo como una reacción impulsiva, sino como un síntoma de algo más profundo. Los seguidores comenzaron a preguntarse si este episodio afectaría futuros proyectos en los que ambos estaban involucrados. Productores de series y marcas que trabajan con ellos prefirieron mantener silencio, aunque en los pasillos de la industria televisiva se rumoreaba que la tensión podía complicar colaboraciones futuras. En contraste, otros opinaban que el escándalo, lejos de perjudicarlos, podría traducirse en mayor atención y rating para sus próximos trabajos. Unos días después, las cámaras captaron a Burak saliendo de un restaurante en Estambul, donde un periodista le preguntó directamente si planeaba reconciliarse con Neslihan. Él, con semblante serio, respondió, «El tiempo dirá, pero yo no guardo rencor». Por su parte, Neslihan apareció en un evento benéfico y, cuando fue cuestionada, solo dijo, «Prefiero no hablar más de ese tema». Sus palabras breves pero firmes dejaron claro que el asunto aún estaba lejos de resolverse. La historia sigue generando titulares, y cada nueva aparición pública de los actores es examinada con lupa por fanáticos y medios. Lo que comenzó como un incidente en un programa en vivo se ha convertido en uno de los temas más comentados del espectáculo turco e internacional, recordándonos lo frágil que puede ser la línea entre la vida personal y la exposición mediática. Y aunque el tiempo pasará, no cabe duda de que esta bofetada quedará registrada como uno de los momentos más impactantes de la televisión reciente. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue una reacción justificada de Neslihan o un exceso que pudo evitarse? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para seguir enterándose de las noticias más impactantes del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.